Cordial saludo, mis queridos amigos, amigas de la fanpage Asuntos Penales y en el canal de YouTube Asuntos Penales. Título: Preacuerdos y negociaciones. Involución. El sistema penal acusatorio se encuentra estructurado en el derecho penal premial o justicia premial, entendida esta como la forma de atenuación de la pena del imputado o acusado que acepta su responsabilidad penal a cambio de una condena de menor rango. Esta figura es bilateral, en donde hay una participación del ente acusador y del procesado, a través de la defensa técnica. Justicia premial. La justicia penal premial, también conocida como justicia penal consensual o justicia consensuada, encuentra sus orígenes en la figura plea bargaining tomada de la legislación estadounidense. Es un mecanismo que permite a los procesados aceptar su responsabilidad y de esa forma recibir como premio la atenuación de la pena que le sería impuesta por la conducta punible. Es así que el infractor penal puede negociar con el ente acusador la forma como se definirá su situación jurídico-penal. En cuanto a la naturaleza, los preacuerdos y las negociaciones representan una vía judicial encaminada a la simplificación de los procesos mediante la supresión parcial o total del debate probatorio y argumentativo como producto del consenso entre las partes del proceso. Sentencia C-516 del 2007. Calificación jurídica: degradación de la conducta punible. Antes de las sentencias SU 479 del 2019, radicación 52.227 de 2020, radicación 50.659 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Providencia, radicación 38.285 del 2012, se manifestó en el siguiente sentido: los institutos de allanamiento a cargos y preacuerdos y negociaciones, los cuales se edifican sobre la base de que a mayor colaboración y mayor economía procesal, más significativa debe ser la respuesta premial. ¿Qué quiere decir esto? Antes de estas radicaciones y de estas sentencias, pues se podía la defensa y la fiscalía realizar varios tipos de negociaciones conforme al principio de legalidad y al debido proceso. Las negociaciones eran degradar la conducta punible, verbigracia de violencia intrafamiliar a lesiones personales, de cohecho por dar o ofrecer a constreñimiento ilegal. Hasta este entonces se podía realizar este tipo de negociaciones y no se tenía en cuenta el tema factual. Calificación jurídica: relación fáctica. Después de la sentencia SU 479 del 2019, radicados 52.227 de 2020, radicados 50.659 del 2020, Corte Suprema de Justicia, en el entendido de que debe existir una relación factual con el delito a preacordar, so pena de no impartirse legalidad a los preacuerdos. En última, se desconoce la discrecionalidad reglada de la Fiscalía y uno de los fines del sistema, que es la justicia premial. La esencia de los preacuerdos es la negociación amplia, bilateral. De lo contrario, desdibujamos esta figura jurídica. En algunos puntos de la sentencia SU 479 del 2019 se habla de que debe existir una relación factual. De lo contrario, no se puede impartir legalidad a ese preacuerdo. Estamos viendo que hay una intromisión del juez de conocimiento en estos preacuerdos. Aunque le está vedado realizar el control material, sí lo están haciendo. Con esas tres sentencias nos damos cuenta que sí se está haciendo ese control material. Tiene que haber unos hechos con relación a la conducta punible, a la que vamos a degradar. Esto para no desconocer el principio de legalidad según estas radicaciones y estas sentencias.
Preacuerdos menor punibilidad. Artículo 56 del Código Penal. El que realice la conducta punible bajo influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, se le impartirá la pena no mayor de la mitad del máximo ni menor de la sexta parte del mínimo. Bajo la Directiva 01 del 2018 de la Fiscalía, no podrá preacordar ninguna circunstancia de menor punibilidad. Recordemos que bajo esta directiva de la Fiscalía, unos bienes jurídicos como la seguridad pública y salud pública, le estaba vedado realizar cualquier tipo de preacuerdo en el tema de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema. Esa sentencia SU abre la posibilidad de realizar este tipo de preacuerdos. Dice, pero la sentencia SU 479 del 2019 establece que sí se puede preacordar, probando de manera sumaria y que la conducta punible haya tenido relación con esta circunstancia de menor punibilidad. ¿Qué quiere decir sumaria? Que no vamos a realizar un debate probatorio propio del juicio oral. Y en el tema relación con esta circunstancia de menor punibilidad, que las circunstancias fácticas, los presupuestos fácticos tengan una relación con la conducta punible, que a esta persona estas situaciones y estas condiciones desfavorables la hayan influenciado para cometer esta conducta reprochable por el legislador. Ejemplo, un hurto por la necesidad de sustento, pero esto se debe probar, así sea de manera sumaria. Tips de preacuerdos y negociaciones. Primero, no podemos negociar con lo que se tiene, hay que negociar con lo que no se tiene. Principio de legalidad, artículo 29 de la Constitución, artículo 6 del Código Penal y artículo 6 del Código de Procedimiento Penal. Segundo, buscar en la imputación o acusación que se reconozcan las circunstancias de menor punibilidad. Ojo, cuando se ajusta a derecho, de lo contrario estaríamos desprestigiando la justicia. Una vez aceptado, buscar aceptar cargos para rebaja de acuerdo al momento procesal, no hay doble beneficio. Aquí debemos tener en cuenta que los preacuerdos no admiten un doble beneficio. Pero en este tema, en el entendido de que si la persona sí se ajusta bajo parámetros del principio de legalidad a una situación de menor punibilidad, pues debemos hacérselo y demostrarlo al fiscal para que él en la imputación o en la acusación lo ajuste a derecho. ¿Y nosotros qué hacemos? Aceptar. Ahí estaríamos recibiendo un doble beneficio, pero ojo, no a través de preacuerdos. El primero de ellos bajo el principio de legalidad en derecho y el segundo buscando aceptar unos cargos en el momento procesal oportuno. Tercero, con las nuevas sentencias debemos realizar el preacuerdo aceptando la conducta por autoría o coautoría, pero la pena de la complicidad. Esto para que el juez de conocimiento no impruebe el preacuerdo. En el entendido de que nosotros podemos realizar estos preacuerdos, pero en el preacuerdo, en el texto concreto debe decir, se condena a título de autoría o coautoría, pero se le dará la pena de la complicidad. Esto a raíz de la sentencia 52.227 del 2020 de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Tips, preacuerdos y negociaciones. Cuarto, en delitos sexuales donde la víctima es niño, niña o adolescente, si hay elementos probatorios suficientes, continuar a juicio. De lo contrario, negociar la aceptación de cargos para buscar que el fiscal solicite un cuarto punitivo menor. Circunstancia de mayor o menor punibilidad. Esto en el entendido de que si se tiene elementos materiales probatorios, evidencia física, si se tiene unos buenos medios de conocimiento, continuar a juicio. Porque recordemos que hay en el artículo 199 de la ley 1098 del 2006, hay una prohibición en el numeral séptimo, hay una prohibición taxativa en el entendido de que no se pueden
realizar preacuerdos para el tema de rebajas de pena. Entonces, si no tenemos ningún beneficio, pues debemos continuar a juicio oral, pues quizás vamos a tener un mejor resultado. Ojo, si hay elementos o medios de conocimiento. De lo contrario, negociemos el tema de mayor o menor punibilidad. Recordemos que en la mayoría de delitos se establece el tema, pues en este tipo de conductas punibles, el de mayor punibilidad. Entonces debemos hablar con el fiscal o la fiscal para que nos tenga en el tema de los cuartos punitivos el más benigno para el infractor penal, para nuestro cliente. Quinto, preacordar antes de la imputación, artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, radicación 36.367 del 2011, magistrado ponente José Luis Barceló Camacho. Este tema lo podemos realizar antes de la imputación, antes de entrar a esa audiencia concentrada, a hablar con el fiscal. Mire, nosotros vamos a aceptar cargos, pero si usted cambia de autoría o coautoría a complicidad, ese sería un ejemplo. Y hay muchas circunstancias donde se pueden negociar antes de la imputación. Momentos procesales, artículo 350 del Código Penal. Desde la audiencia de formulación de imputación hasta antes de ser presentado el escrito de acusación. Artículo 352. Presentado el escrito de acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral. Artículo 367. Alegación inicial en desarrollo del juicio oral en el que el procesado tiene la posibilidad de declarar o aceptar su culpabilidad. Artículo 369. Manifestaciones de culpabilidad preacordada a inicios de la audiencia de juicio oral. El fiscal debe indicar al juez los términos de preacuerdo expresando la pretensión punitiva. Gracias por entrar a mi canal en YouTube y fanpage Asuntos Penales. Muchas bendiciones, buen viento y buen amar jurídico penal. Estas diapositivas nacen con el ánimo de ser puntuales en el tema de los preacuerdos y negociaciones. Ya hay un pronunciamiento de fondo por parte de este servidor en un video que reposa también en YouTube y en la fanpage Asuntos Penales. Muchas gracias.